Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, me va como a todos los argentinos, un Sí, poco ¿no? triste por el resultado del partido. Pero el sábado nos va a ir bien y el otro martes ya vamos a estar clasificados. ¿Vos creés? Quédese tranquilo. ¿Vos creés? Sí, sí, sí. Este no es como los pronósticos de los economistas, digamos. Este va a ser así. Bueno, pero vamos al tema de la columna que tenemos hoy. Digamos, habíamos planteado como título si el Mundial era una pausa para las preocupaciones económicas. Sí. La verdad es que cuando escribí ese título, lo escribí pensando que íbamos a ganar el primer partido. Claro. De todos modos, a pesar de la derrota, digamos, hay mucha tensión puesta sobre lo que ocurre en el Mundial. Sí. Pero hubiéramos ganado, o con el resultado este que hemos perdido, lo mismo, los problemas de la economía no desaparecen. Hemos dicho ya en varios programas que tenía una situación muy grave Massa al reemplazar a Silvina Batakis, que eran los desequilibrios de la economía que se reflejaban en la tasa de inflación. Y si bien inicialmente hubo bastante optimismo, digamos que hoy nadie discute que 2022 vamos a tener una tasa de inflación que va a ser más del 100%. Cuando vamos, bueno, y que lo vemos cotidianamente, cuando vamos a los supermercados. Ahí tenemos una placa que justamente hace referencia a que cuando visitamos el supermercado tenemos una inflación muy alta. Y digo, sí, nadie duda ya de que la inflación este año es más del 100%. Sí. Quiere decir que un primer problema que tenía Massa para resolver no le encuentra la vuelta y ha lanzado el tema de precios justos y hasta ahora no se ve nada más que la anuncio. Te quiero hacer un comentario pequeño sobre eso. Sí. A mí me resulta imposible de creer de que se asegure ya que en abril va a ser 3% la inflación. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tiene el ministro de Economía para saber eso cuando su vice está diciendo lo contrario? Sí. Bueno, el vice ha dicho una cosa grave. Que bueno, tenemos una situación que tendríamos que devaluar, pero no podemos porque a lo mejor si devaluamos tenemos un efecto sobre los precios tipo Rodrigazo, etcétera, ¿no? Bueno, Massa, vos decís, ¿cómo calcula? Mira, en la placa que viene es una foto, digamos, de Massa. De Massa. ¿Y ves que está así con la mano? Sí. Yo tenía un amigo que decía, cuando le preguntaban, ¿y cuánto va a ser la inflación? Decía, bueno, yo lo calculo por el método de los dígitos oscilantes, es decir, los dedos. Dice, más o menos, dice, me parece que va a ser 5%. Bueno, Massa dice ahí, bueno, más o menos calculo que vamos a ir al 3%, pero no hay ninguna base cierta para que eso sea así. Claro. Se lo tiene que explicar a Fernández, que además está atravesando esa situación de enfermedad, del problema que tuvo cuando estaba en el exterior, y digamos que tendrá que tener algún cuidado para ir contándole las noticias. Porque la otra noticia que hay es que el otro desafío que tenía Massa era que recuperar reservas. Claro. Es decir, vamos a cumplir con la meta del fondo y probablemente más. Bueno, Argentina va ahora a plantear la necesidad del desembolso del fondo, pero además ya más adelantó que quiere discutir cuánto perdió Argentina como consecuencia de la guerra, que impactó sobre los precios de la energía. Es decir, da la impresión como que está pensando que el año que viene, aún antes de llegar al periodo en que Argentina tiene excedentes importantes porque vende su cosecha, y con el dato que el clima no nos ayuda mucho, pero da la impresión que Massa quiere discutir con el fondo que se dé algún apoyo adicional para Argentina como consecuencia de la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania, etc. Sí. Esto en realidad es muy potencial. Lo mismo que es muy potencial cuando dice, le vamos a pedir, y Fernández lo ha dicho recientemente, que el fondo no cobre los sobrecargos, es decir, la tasa digamos por encima de la tasa normal que cobra el fondo y que sí le cobra a la Argentina por su nivel de deuda. Digamos, todas esas son aspiraciones. Como si esto fuera poco, digamos, esto de que va perdiendo cierto crédito Massa,
como si fuera poco esto, resulta que Martín Guzmán decidió salir a opinar. Y salió y dijo, bueno, en realidad habló bien de Fernández. De Fernández, sí. De Fernández dijo que, bueno, Fernández había tomado decisiones, pero que no era cierto de que Cristina no conociera, o que no conociera Massa, o que no conociera a Máximo Kirchner. En realidad dice que él los mantuvo siempre informados, y en una nota que me parece que desde la renuncia en adelante, me parece que Martín Guzmán ha perdido un poco esa cortesía que tenía con el gobierno y terminó afirmando que en realidad en los últimos 4 días antes de cerrar la negociación con el fondo no le atendían el teléfono y que mandaba mensajes. Una cosa, para ponerle un broche a todo eso, dijo Máximo Kirchner, cuya madre es la vicepresidenta, y le han dado un poder que no sabe administrar con prudencia. Claro. O sea, una cosa claramente muestra lo que debe haber sido antes de su renuncia. Se defiende del hecho de que si fue una renuncia intempestiva, se defiende diciendo, no, yo le avisé varios días antes al presidente que o resolvíamos un conjunto de temas entre los cuales estaba el manejo del tema energético o yo me iba. Y le mandé un mensaje diciéndole, miren, me voy. Sí, es cierto eso. Bueno, eso, ahora volviendo a los desafíos que tenía Massa y que da la impresión que se le va un poco acabando el tiempo, se refleja en otra preocupación. Por un lado, en la preocupación de la deuda, que tiene que ir pagando con los desembolsos que le da el Fondo Monetario Internacional. Eso, aunque se quiere ocultar y aunque el presidente Fernández no lo diga, eso es una situación que exige ajustar al menos el gasto público, bajar el déficit, porque si no, lo que sucede es que se va endeudando cada vez más. Y no solamente es el problema de la deuda que tenemos con el fondo, sino que tenemos un problema con la otra deuda, con la deuda interna, llamémosle así, o con la deuda que ya sean las letras del Tesoro, con la deuda del Banco Central. Me parece que eso va en un sentido bastante complicado. Ha hecho un canje ya, pero parecería que la única solución que tiene eso es si la economía lograra crecer rápidamente y reducir el déficit. Y eso no se ve en la realidad. Si uno revisa, ya están empezando a salir los datos que confirman algo de lo cual habíamos hablado, Ricardo, varias veces. Y es que en la medida que la tasa de inflación está acelerada, digamos, eso afecta el poder de compra y en algún momento le iba a pegar a la demanda agregada. Claro. Y si uno mira los datos, ya tenemos, digamos, datos de septiembre, concretos, octubre y noviembre de consumo, ya registran los 3 meses en caídas. ¿Qué nos presenta esto? Bueno, nos presenta un panorama complicado, realmente complicado. Más hacia fin de año. Claro, el Banco Central tiene una situación que, digamos, tiene una cantidad de letras colocadas de la ELIC, tiene títulos que ha tenido que comprar en el mercado secundario para sostenerlos, y eso genera una expectativa bastante negativa sobre la probable evolución futura del endeudamiento. Es decir, ya habrá algunos que piensan que no van a poder atender la deuda que tienen y que entonces lo que van a tener que hacer es, vamos a una palabra que es un neologismo, reperfilar esa deuda. Y eso, bueno, eso es muy peligroso, eso nos pone a las puertas de una situación complicada en los bancos. Hemos explicado muchas veces que cuando uno va y hace un plazo fijo, el banco toma el plazo fijo, se da vuelta y se lo coloca al Banco Central, y el Banco Central, para que lo coloquen, va subiendo cada vez más la tasa. Aumentar la tasa hace falta para que digamos, no tener una complicación de no renovación de deuda, pero que afecta el nivel de actividad. Entonces todo eso va construyendo expectativas muy negativas y yo diría que hoy ya todo el mundo cree que en algún momento vamos a tener un ajuste cambiario. El gobierno se resiste a eso y se resiste con razón, porque si mañana hubiera una devaluación brusca, tendríamos un fogonazo inflacionario. Claro. Pero lo concreto es que no se ve, por ahora al menos, que las decisiones que toma Massa estén dando el resultado que él espera. Lo de precios justos, lo dijimos,
es muy probable que pueda durante un mes o dos morigerar un poco el aumento de la tasa de inflación, pero todo el mundo sabe que eso no se sostiene si mientras tanto sigue habiendo otros ajustes que impactan en la estructura de costo de las empresas. El problema es que Massa no es economista, Rubinstein en sí. Sí, pero yo diría, no hace falta que el ministro sea economista. En realidad, teniendo un equipo que trabaje bien. Lo que pasa es que hay un problema además de naturaleza política allá adentro, que es lo que Guzmán ha denunciado, digamos así, públicamente ahora. Claro. Si se agudiza esta contradicción entre la alianza que gobierna, y bueno, la política económica no puede funcionar. Si la política económica no funciona, a su vez va a influir sobre la política en general, porque el gobierno ya está mirando las elecciones el año que viene, claro, como lo hace la oposición, claro, y si la economía se deteriora mucho, es muy complicado para el gobierno, ¿no? También te digo, y con esto cierro, es complicado para la oposición si la oposición no dice realmente qué es lo que quiere hacer. Claro. Es decir, claro, no digo que pueda presentar un programa, porque en realidad de aquí a que el futuro gobierno asuma, va a haber muchos cambios en las variables macroeconómicas, pero por lo menos tener los lineamientos centrales y no dar esta especie de espectáculo que hay de peleas entre los distintos dirigentes que aspiran a ser candidatos y que yo suelo decir se parece más a una hoguera de vanidades, ¿no? Donde cada uno cree que va a ser líder. Eso nos pone en una situación realmente complicada y lo único que uno puede hacer es anhelar que encuentren la vía para resolver bien esos temas y que haya en algún momento un programa económico que va a tener que ser un programa integral que tome lo cambiario, lo monetario y lo fiscal de manera contundente para abrir expectativas de que se pueda estabilizar la macroeconomía.